Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. Nuestro último programa del 2021. A continuación, algunos de los temas que trataremos hoy. Vamos a hablar de ese aumento en las cifras de fallecidos de los profesionales de la salud a nivel global. También veremos cómo la tasa de natalidad ha disminuido en todo el planeta debido a la pandemia de COVID-19. Los detalles se los tengo en unos minutos. También en este programa de hoy daremos una mirada a la situación epidemiológica en países como Brasil, Chile, Bolivia y Costa Rica. Veremos cómo está avanzando la vacunación y cuáles fueron las noticias y los anuncios más destacados a lo largo de esta semana en torno a la pandemia en estos países. Y en nuestra habitual consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, epidemiólogo y también asesor científico de France 24, hablaremos sobre los últimos hallazgos sobre el origen del COVID-19, también el desarrollo de una vacuna de origen vegetal y la dosis de refuerzo o tercera dosis que sigue causando controversia en algunos países. Vamos a comenzar el programa y lo hacemos con las cifras y lo hacemos viendo el panorama de cómo avanza la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, por ser nuestro último programa del año, les presento las cifras globales. Así está el planeta frente a la pandemia de COVID-19, casos totales desde el inicio de la emergencia, más de 268.800.000 casos, personas que lamentablemente han fallecido, más de 5,2 millones, dosis de la vacuna administrada a nivel global, más de 8.367.147.000 dosis alrededor de todo el mundo. El 45,24% de la población mundial tiene vacunación completa contra el COVID-19. Ya lo hemos dicho, los profesionales de la salud han sido los verdaderos héroes de esta emergencia sanitaria global que continúa. Cerca de 5,2 millones de personas que trabajan en el sector de la salud han perdido su vida en la lucha por garantizar la vida de otros. Es solo uno de los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19. También la tasa de natalidad mundial ha disminuido considerablemente. Veamos. La pandemia de COVID-19 se cobró hasta ahora más de 5,29 millones de vidas. Pero de esta cifra, ¿cuántos eran profesionales de la salud? Entre 80.000 y 180.000 profesionales sanitarios y asistenciales podrían haber muerto a causa del COVID-19 en el periodo comprendido entre enero de 2020 y mayo de 2021. Esto significa que de media 115.500 trabajadores perdieron la vida durante la pandemia, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 10.000 de esas defunciones tuvieron lugar en América Latina, donde el personal de salud también hace frente al agotamiento, estrés, ansiedad y fatiga. Pero el impacto de la pandemia de COVID-19 no solo se mide por el número de muertes. La crisis sanitaria también ha provocado un descenso de la natalidad, especialmente en los países desarrollados. Según los investigadores, las razones principales serían el miedo a un futuro incierto y las repercusiones económicas de la crisis. Un estudio internacional liderado por la Universidad de Bocconi en Italia, llevado a cabo en 22 países de renta alta, lo demostró. Las tasas brutas de natalidad descendieron un 9,1% en Italia, un 8,5% en Hungría, un 8,4% en España y un 6,6% en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo. Por otro lado, un estudio realizado por las universidades de Viena en Austria y Max Planck en Alemania advirtió que en América Latina 12 millones de mujeres no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos, por lo que se calcula que el número de embarazos no deseados asciende a 1,4 millones como consecuencia de la crisis sanitaria en esta región. Después de varios estudios, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech indicaron que una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 podría proteger contra la variante Omicron. Este anuncio tiene lugar después de que la OMS hiciera también un llamado mundial a revisar la forma en que los países han dado respuesta precisamente a la aparición de la variante Omicron. Veamos. Las vacunas de refuerzo podrían ser clave contra la variante Omicron. Según resultados preliminares de las empresas BioNTech y Pfizer,
Los estudios de laboratorio muestran que 3 dosis de nuestra vacuna neutralizan la variante Omicron, mientras que 2 dosis reducen significativamente la neutralización de esta nueva variante. BioNTech y Pfizer son los primeros fabricantes de una vacuna contra el COVID-19 que emiten una actualización oficial sobre la eficacia de su vacuna contra Omicron. Hoy es un mensaje positivo que creemos que debería calmar y reconfortar a todo el mundo para que no se preocupe, sino que por favor vaya y se vacune. 3 dosis es realmente lo que se requiere para protegerse eficazmente de Omicron. La Organización Mundial de la Salud clasificó el 26 de noviembre a Omicron como una variante preocupante y este miércoles pidió a los gobiernos que revisen de manera urgente sus estrategias para contenerla. Las restricciones que impiden los contagios van a ser eficaces con Omicron o con cualquier otra variante. Pero esto no únicamente pasa por la vacuna, sino por las medidas de protección de la mascarilla, la distancia física y la higiene y las medidas restrictivas que impiden las interacciones sociales desprotegidas. Todavía no hay datos significativos sobre cómo las vacunas de Moderna, Johnson & Johnson y otros fabricantes se enfrentan a la nueva variante, pero se espera que publiquen sus propios datos en las próximas semanas. Vamos a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, él es médico infectólogo, asesor científico de France 24, ya está con nosotros para nuestra habitual consulta, la última del año 2021. Doctor Pérez, como siempre un gusto tenerlo con nosotros en el programa y comienzo preguntándole por las novedades que hay en cuanto a la investigación sobre el origen del SARS-CoV-2. Si bien ya está completamente descartado que este coronavirus no fue diseñado como un arma biológica, nuevos hallazgos dicen que podría estar relacionado con zoonosis. ¿De qué se trata esto? Recordemos que zoonosis quiere decir todas las infecciones que son transmitidas de los animales a los hombres. Lo que se ha documentado es que probablemente el origen sí sea en el mundo, en el reino animal, y se haya pasado a los humanos, digámoslo así, ese estado de la infección. Esto es muy importante establecerlo porque nos permitirá la vigilancia sobre cierto grupo de animales, sobre cierto grupo de animales silvestres para poder prevenir un nuevo brote de este tipo de virus. Teoría que sigue cobrando fuerza a nivel del planeta, a nivel científico, doctor Pérez. Hablemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que informó que después de una revisión de algunos datos, algunas vacunas, estaría mejor poner dosis de refuerzo 6 meses después de la última dosis que ha recibido cada uno de los pacientes. Pero esto contrasta precisamente con lo que dijo la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que ellos recomiendan que sea cada 3 meses, por lo menos su vacuna, la farmacéutica Pfizer. Recordemos que la inmunidad se precisa es con los niveles de anticuerpos y otro que se llama la inmunidad celular. Lo que la OMS establece es que para cualquier vacuna que ellos han aprobado, 6 meses da esa protección. Lo que relata la casa farmacéutica que fabrica la vacuna de Pfizer-BioNTech es que después del tercer mes muestra un decrecimiento en la cantidad de anticuerpos. No necesariamente significa que haya refuerzo en toda la población, pero sí llama la atención de que probablemente se tengan que medir esos anticuerpos para poder hacer un refuerzo 3, 6 meses o 9 meses después. Todavía tenemos claro que el intervalo de aplicación de la vacuna es al menos 6 meses después de la segunda dosis, pero todavía nos falta un trecho para saber si en poblaciones especiales como inmunosuprimidos, trasplantados, requiramos que esos intervalos sean más cortos. Entonces, esto es de ir dilucidando qué va a pasar en el futuro próximo, sobre todo cuantificando la inmunidad celular, que también es importante. Doctor, hablemos ahora de novedades que hay en torno al desarrollo de vacunas. Y es que en Argentina comprobaron la eficacia de una vacuna de origen vegetal. Es una vacuna que está siendo desarrollada por una farmacéutica canadiense que está haciendo sus estudios allí en Argentina. ¿Qué se comenta en la comunidad científica en torno a esta vacuna y qué quiere decir que sea una vacuna de origen vegetal? ¿Cómo se produce? No, digamos que esta información nos falta precisarla mucho más a nivel técnico y científico para evaluar cuáles son los componentes. Recordemos que las vacunas son estructuras químicas que lo que hacen es generar una respuesta inmunológica
tienen origen químico y tienen origen en la manipulación que se puede hacer de los agentes infecciosos. En el momento nosotros tenemos que ser cautos con este tipo de informaciones, evaluar primero técnicamente de qué se trata y comprobar los estudios clínicos sobre la eficacia y la eficiencia. Esto se demora un tiempo para poder determinar. En este momento, Santiago, es preciso decir que tenemos que confiar en las vacunas que tenemos disponibles. Hay muchos nuevos desarrollos de nuevas vacunas de varias casas farmacéuticas que tendremos en el próximo año y por ahora tengamos la información en uso de buen recaudo hasta que tengamos una información más precisa acerca de la efectividad de este tipo de vacunas. Doctor, y para el cierre de esta consulta le pregunto por una publicación de una revista científica, una revista especializada que hablaba de un estudio que está en desarrollo, que ya incluso ha reclutado a unas 500 personas que podrían ser resistentes al COVID-19 por factores genéticos. ¿Es esto posible? ¿Hay información científica y médica que demuestre que algunas personas son genéticamente imposible de contagiarse de algún tipo de enfermedad? Sí, en esto de COVID estamos aprendiendo con el pasar del tiempo y lo que se ha visto es que hay personas que han sido expuestas, por ejemplo, en grupos familiares a la misma cantidad de virus o a la presencia del virus. Algunas se enferman y otras no enfermaron. Se ha seleccionado ese grupo de personas, sobre todo en grupos familiares o de reuniones donde se documentó que sí había la exposición y que las personas no desarrollaban el coronavirus para saber qué características genéticas tienen y eso va a ser muy importante para desarrollar nuevos fármacos, medicamentos, vacunas, porque podríamos precisar a qué hace resistente al virus del sistema inmunológico. Estamos muy pendientes, eso sucede también, por ejemplo, Santiago, hay personas en VIH. Una de cada 400 personas puede tener una resistencia natural al VIH y en varias enfermedades infecciosas se ha podido documentar eso, como también hay características genéticas que lo hacen más propenso a enfermedades infecciosas. Faltará un tiempo para evaluar esto, pero es una muy interesante pregunta y esperamos una respuesta para tener mejores desarrollos de nuestros fármacos. Doctor, muy interesante este tema de la resistencia que pueden tener algunas personas al COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y a lo largo de todo este año para resolver todas las dudas y preguntas de nuestros televidentes y de nuestros compañeros en la redacción, doctor. Y nos vemos en el 2022, por supuesto, aquí en el programa. Feliz Navidad y feliz año desde ya. Veamos entonces ahora cómo avanza la vacunación en el continente americano. Les presentamos a continuación las cifras correspondientes a dosis administradas por cada 100.000 habitantes. Miren la lista a nivel mundial, la encabeza un país latinoamericano, Cuba, con 253.751 dosis por cada 100.000 habitantes. En cuarto lugar a nivel mundial está Chile con 219.604 dosis por cada 100.000 habitantes. Uruguay está en la sexta posición a nivel mundial con un poco más de 197.000 dosis por cada 100.000 habitantes. De ahí saltamos hasta la decimosegunda posición, decimocuarta posición, puesto número 24 para Canadá, con más de 166.121 dosis. Y de ahí saltamos hasta la posición número 40, en donde se encuentra Argentina, con más de 150.600 dosis por cada 100.000 habitantes. Hablamos ahora de México. Este país tiene un promedio de 17% de ocupación de las camas generales en la red hospitalaria. La ocupación de las camas de las unidades de cuidado intensivo llega al 13%. Pero la aparición de varios casos de la variante Omicron alertó a las autoridades y llevó a impulsar la vacunación de refuerzo para las personas mayores de 60 años. El reportaje es de Ariana Villacorta para COVID-19 La Semana en América. El gobierno de México tomó una decisión tras meses de estar descartándola, luego de que el pasado fin de semana se detectara el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en el país azteca. El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores, 60 años y más. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ya recibió la dosis de refuerzo. Sin embargo, las autoridades no prevén, de momento, incluir en esta campaña al resto de la población. Según la Secretaría de Salud de este país, desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México poco más de 185 millones de dosis de vacunas de Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, CanSino y Sinovac.
que han servido para inocular a 78 millones de adultos en la nación latinoamericana, que cuenta con más de 126 millones de habitantes. Esto representa el 86% de la población mayor de edad. De ese porcentaje, el 83% ha sido inmunizada con el esquema completo. Ya hace tiempecito, unos meses, me pusieron las otras 2 y hoy vine por mi refuerzo porque quiero seguirme protegiendo. Pero lo ha visto uno bien objetivo, ¿no? De tantas personas, vecinos que fueron renuentes a su vacunación y pácate, le está ido pues mal, ¿no? Dice uno, pues creo que sí vale la pena y aquí estamos. Aún así, México se mantiene como el 15º país en número de contagios y como el 4º con más muertes por COVID-19, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Nos vamos ahora hasta Centroamérica para conocer las novedades destacadas de esta semana en Costa Rica. Allí en San José, en la capital, está Cindy Regidor, corresponsal de France 24. Hola Cindy, gracias por acompañarnos en el programa y adelante con su reporte. Por primera vez en 17 meses, Costa Rica no registró muertes por coronavirus. El país contabiliza más de 7.000 muertes desde que empezó la emergencia sanitaria. Esta baja en fallecimientos, también en hospitalizaciones y casos positivos, empezó en octubre, lo que permitió que el sistema de salud volviera un poco a la normalidad en sus servicios. De esta manera parece que llega a su fin una larga ola pandémica. Gracias a ello, el gobierno además flexibilizó las medidas restrictivas relacionadas a movilidad y aglomeraciones, incluyendo actividades masivas como juegos deportivos, conciertos y clases. Eso sí, el gobierno insta a que los establecimientos pidan certificado de vacunación a los asistentes. El turismo, una de las principales actividades económicas del país, también se ha venido recuperando en los últimos meses con la reanudación de varios vuelos directos desde grandes ciudades del mundo. Estas buenas noticias se deben en gran medida a la vacunación contra la COVID-19. Hasta esta semana, más del 63% de la población ya había recibido las 2 dosis de la vacuna y a partir de la próxima semana las personas de 65 años y más recibirán una dosis de refuerzo. Los especialistas prevén que los bajos números de contagios y muertes se mantengan así en las próximas semanas, pero llaman a la población a que no se descuiden y sigan aplicando las medidas como el uso de mascarilla y lavado de manos, sobre todo con la inminente aparición de la variante Omicron, que ya fue detectada en el continente y es de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Los científicos y la comunidad médica siguen investigando cuáles son las particularidades de la variante Omicron de COVID-19 que fue dada a conocer por un grupo de epidemiólogos en Sudáfrica, desde donde dieron una alerta mundial. Las investigaciones siguen avanzando y hasta ahora esta variante está presente en al menos 40 países. Omicron tiene como particularidades múltiples mutaciones, pero hay algo más que han hallado los científicos. Veamos. Reportada por primera vez ante la Organización Mundial de la Salud el 24 de noviembre, la variante Omicron del COVID-19 ha alcanzado al menos 40 países, la mitad de ellos europeos. ¿Pero qué sabemos del nuevo linaje del coronavirus? En primer lugar, que Omicron tiene muchas más mutaciones que la variante Delta. En esta imagen creada por investigadores italianos vemos a Omicron con 50 mutaciones, al menos 30 de ellas en la proteína de pico, la parte que se une a las células humanas. Los expertos afirman que es probable que la nueva variante se propague más rápidamente que otras, pero esto aún está sujeto a análisis. También habrá que investigar más para determinar si Omicron causa enfermedades más graves. Está claro que esta variante es mucho más contagiosa que la variante Delta. No hay ninguna información clínica que nos diga que Omicron es más peligrosa para los humanos que la variante Delta, lo cual es tranquilizador por el momento. Todavía se desconoce si las vacunas actuales contra el COVID-19 son eficaces contra la última variante, pero varias farmacéuticas ya han empezado a trabajar en nuevas versiones de sus vacunas para atacar mejor a Omicron. A pesar de la atención que ha suscitado, Delta sigue siendo la variante dominante. Omicron no debe cambiar nuestras prioridades actuales. Las prioridades actuales son superar el pico de la quinta ola y comenzar el declive, para luego reducir la circulación lo máximo posible y llegar a la tasa más baja para enero, febrero y marzo. Independientemente de las incógnitas, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que tenemos las herramientas necesarias para luchar contra Omicron y enfatizan que las vacunas, el uso de mascarillas y las pruebas periódicas son las mejores formas de protección.
Bueno, las investigaciones continúan en torno a esta nueva variante. La siguiente parada de nuestra ronda de corresponsales nos lleva hasta el sur del continente, hasta Chile. Patricia Luna, corresponsal de France 24 en la ciudad de Santiago, nos cuenta las novedades destacadas de esta semana en ese país austral y también los detalles de la situación epidemiológica. Hola Patricia, gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles fueron los hechos destacados de esta semana allí en Chile? Chile se situó esta semana como líder mundial en la aplicación de dosis de refuerzo, de las que ya se han administrado más de 9 millones de dosis en el país, mientras avanza la vacunación de los 15,2 millones de chilenos que constituyen la población objetiva frente a los 19 millones de chilenos que existen. Más de un 93% ya se ha vacunado completamente. En el país también se sitúa a la cabeza esta semana al iniciar la vacunación en niños de 3 a 6 años. En total 700.000 niños podrán recibir a partir de ahora la vacuna china Sinovac. Recordemos que Chile lleva ya varios meses vacunando a personas menores de 18 años. El porcentaje de personas vacunadas de los 18 a los 3 años completamente es de un 63%. Las cifras siguen siendo bajas en el país. En las últimas 24 horas se registraban 1.500 casos positivos, además una positividad del 2,67% a nivel nacional y de un 1% en la región metropolitana. Son estas bajas cifras las que permiten a toda la región metropolitana avanzar esta semana en el plan paso a paso del Gobierno a la fase de apertura inicial, que permitirá mayores aforos especialmente para las personas vacunadas o con pase de movilidad. Por ejemplo, hasta 50 personas podrán reunirse en un domicilio particular si todas ellas están vacunadas. Además, en el país ya ha llegado la variante Omicron. Se registran 5 casos, todos contactos estrechos de la persona inicial que portó el virus en el país. En total, desde el inicio de la pandemia, 1.800.000 personas aproximadamente, un poco menos, se han contagiado de coronavirus y aproximadamente un poco menos de 40.000 han fallecido por esta enfermedad. Ya lo decíamos, Chile se mantiene como un líder indiscutible de la vacunación, no solamente en la región de América Latina, sino también a nivel mundial. Cerca del 85% de sus casi 19 millones de habitantes ya han recibido la vacunación completa. En el siguiente informe profundizamos en la situación de vacunación allí en Chile. Cerca de 700.000 niños y niñas de entre 3 y 5 años ya pueden vacunarse contra el COVID-19 en Chile, siempre y cuando tengan la autorización de sus padres. Los primeros días se dio preferencia a los menores con comorbilidades, pero ahora todos son elegibles. El proceso de vacunación se realiza en los SFAM y vacunatorios a lo largo de todo el país. Todo esto gracias a que un alto porcentaje de la población chilena ya ha sido inoculada con el esquema completo. Al día de hoy ya tenemos más de 16 millones de chilenas y chilenos vacunados con sus 2 dosis, es decir, cerca del 90% de la población. Más del 76% de los niños y jóvenes entre 6 y 17 años ya han recibido sus 2 dosis. Y casi 9 millones de personas ya han recibido su tercera dosis de refuerzo. Con esto, Chile se ubica en el primer lugar a nivel mundial en porcentaje de su población con la vacuna de refuerzo. Aún así, las autoridades sanitarias insisten en que se mantengan las medidas de prevención, el uso correcto de la mascarilla, lavarse las manos, tomar distanciamiento físico y ventilar frecuentemente los espacios cerrados, que junto a la vacuna han logrado mejorar la situación sanitaria en el país. Se ha mantenido una tendencia a la baja en la media móvil de casos nuevos y esperamos que se siga consolidando. También han disminuido los ingresos diarios a UCI por COVID-19. Según un estudio realizado por la organización Our World in Data, en los últimos días el país sudamericano ha registrado menos de 10 muertes diarias, en comparación a las más de 220 que registraba en su punto más crítico de la pandemia. Así las cosas, Chile supera las 38.000 muertes entre los más de 1,78 millones de contagios. Y de Chile nos vamos hasta Bolivia para conocer las noticias y los hechos destacados relacionados con la pandemia de COVID-19 en ese país. Conectamos con Mary Vaca en la ciudad de La Paz. Hola Mary, resumen entonces de lo más relevante en Bolivia a lo largo de esta semana. Adelante.
Bolivia está cursando la cuarta ola de coronavirus con más de 1.000 casos diarios y el foco puesto principalmente en la ciudad oriental de Santa Cruz, aunque la situación está todavía controlada. Lo que se ha estancado es el proceso de vacunación a las personas mayores de 18 años. Sucede que en el país mucha gente se niega a concurrir a los centros de vacunación, ya sea por creencias o por desinformación. Tal es así que informes oficiales indican que solo el 60% de la población vacunable mayor de 18 años ha completado su esquema de inmunización. Precisamente por ese motivo es que el gobierno de Luis Arce ha decidido abrir la vacunación para menores de edad. En una primera instancia para adolescentes comprendidos entre los 12 y los 18 años y finalmente ha tomado la decisión de que los niños comprendidos entre los 5 y los 12 años también concurran a los centros de vacunación para inmunizarse. De esta manera el gobierno pretende garantizar la educación presencial a partir del próximo año, luego de 2 gestiones de déficit educativo en la modalidad presencial pero también en la modalidad virtual. La vacuna que se está colocando a los niños es la Sinopharm, gracias a una donación del gobierno chino de 3 millones de dosis para Bolivia. Gracias, Mary Vaca desde La Paz. Brasil, Argentina, Perú, Chile, México y ahora Cuba son los países que ya confirmaron casos de la variante Omicron. La imposición de varias medidas y restricciones por parte de los países de la región ha sido la respuesta para evitar su expansión, así como fomentar la vacunación. Argentina se unió a Brasil, México, Perú y Chile en la lista de países latinoamericanos donde se detectaron casos de la nueva variante del coronavirus Omicron. Tras este primer caso en una persona que había viajado desde Sudáfrica, el gobierno pidió a los argentinos que se mantuvieran en alerta. No, la verdad que me preocupa mucho porque, bueno, ya vivimos el tema del COVID, que estar encerrados y todo, y la verdad que se complica un montón toda esta situación. Pero bueno, esperemos que no sea como la que se fue, ¿no? El primer país de la región en anunciar un caso con esta variante fue Brasil. El alcalde de Río de Janeiro tomó rápidamente medidas en contra de las celebraciones de Nochevieja. La fiesta de fin de año en el estado de Río de Janeiro está lamentablemente cancelada. En México, que también ya presenta casos de Omicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes comenzará la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 entre los adultos mayores. En Perú, ante su primer contagiado, el gobierno anunció que el carnet de vacunación será obligatorio para los mayores de 18 años que ingresen a espacios cerrados como restaurantes y comercios. Otro país que tomó medidas para controlar el ingreso de la nueva variante fue Ecuador. He dispuesto que se apliquen las siguientes medidas. Prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes. Paraguay tomó medidas similares, mientras que Argentina decidió únicamente ordenar una cuarentena a las personas que vengan de algún país de África. Y en Brasil también hubo temas destacados a lo largo de esta semana. El gobierno rechazó el uso de un pasaporte sanitario como medida de control de la pandemia. Además, el incremento de casos de gripa ha despertado el interés de las autoridades ante el temor de un pico durante el verano. Para conocer más detalles vamos hasta Río de Janeiro. Allí se encuentra Valeria Sacone. Valeria, comencemos por ese rechazo por parte del gobierno brasileño, del gobierno federal en cuanto a la propuesta de usar un pasaporte sanitario. Esta semana el gobierno de Jair Bolsonaro ha rechazado exigir a los turistas que lleguen a Brasil el pasaporte de vacunación. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ha dicho literalmente que es mejor perder la vida que perder la libertad. El gobierno de Brasil ha optado por pedir a los turistas no vacunados que hagan una cuarentena voluntaria de 5 días, pero ha habido muchas críticas porque no hay forma de fiscalizar a los millares de turistas que llegan para disfrutar del verano tropical que está a punto de empezar. El temor es que Brasil se convierta en un destino para los negacionistas, para las personas
personas que no quieran tomar la vacuna. Además, hoy ha habido un ataque de hackers contra el sistema informático del Ministerio de Salud y el pasaporte de vacuna de los brasileños ha salido del aire. Por esta razón, el gobierno ha decidido que solo va a exigir la cuarentena a los turistas a partir del 18 de diciembre. Valeria, veíamos en el informe lo de la cancelación de las fiestas de fin de año en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Qué dicen entonces ayer las autoridades y cómo han tomado esto los cariocas? De momento, el 65% de las grandes ciudades de Brasil ha cancelado total o parcialmente los festejos de Nochevieja ante el avance de la Omicron, la variante nueva del coronavirus, mirando sobre todo lo que está pasando en Europa, y esto a pesar de que el 65% de la población de Brasil está totalmente vacunada. Entre esas ciudades está São Paulo, la ciudad más grande de Brasil. El caso de Río de Janeiro es diferente. Los fuegos artificiales de la playa de Copacabana son famosos en todo el mundo. Inicialmente fueron cancelados, pero después el Ayuntamiento de Río dio marcha atrás y ha decidido mantenerlos en 10 puntos de la ciudad, pero sin los tradicionales espectáculos musicales. Además, ha habido una decisión muy polémica. No habrá refuerzo de transporte público, solamente se puede acceder a Copacabana hasta las 7 de la tarde. Y muchas personas en Río dicen que es una medida clasista porque deja a las personas con menos poder adquisitivo lejos de la playa y lejos de los famosos fuegos artificiales. Además, las fiestas privadas también están permitidas y de nuevo las críticas dicen solo podrá divertirse quien tenga dinero para comprar la entrada. Valeria, también ha despertado interés por parte de las autoridades sanitarias de Brasil un aumento en torno a los casos de gripa y temen que haya un repunte para mediados del verano. ¿Qué dicen allí? Cuando Brasil pensaba que por fin estaba controlando la pandemia de coronavirus en su territorio, llega otra emergencia sanitaria. La ciudad de Río de Janeiro acaba de declarar una epidemia de gripe común. En la última semana los casos de gripe superan en 8 veces los casos de COVID. A finales de noviembre, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, convocó a los cariocas a tomar masivamente la vacuna contra la gripe porque muchos habían dejado de hacerlo por causa de la otra vacuna, la vacuna contra el coronavirus. Los cariocas respondieron masivamente, acudieron a los centros de salud, se acabaron las dosis y tuvieron que parar el proceso de vacunación. El resultado, hospitales y centros de salud abarrotados. Ahora esta semana llegan nuevas dosis, 560.000 desde Brasilia y desde el Instituto Butantan de São Paulo, pero esas dosis solo van a servir para cubrir la vacunación de una semana y las autoridades sanitarias están preocupadas de que esta epidemia localizada en Río de Janeiro se pueda extender a nivel nacional. Muchas gracias, Valeria, por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Brevemente les cuento que el gobierno de Colombia indicó que exigirá vacunación completa o una prueba de PCR negativa para todos los turistas que deseen ingresar al país. La medida busca ayudar a mitigar el impacto de la pandemia y también a evitar que casos de la variante Omicron ingresen a ese país. Colombia no ha registrado casos hasta el momento de esa variante. Y brevemente también les cuento que la OPS determinó que para considerar vacunación completa con la vacuna Sinovac, que es desarrollada en China, a las personas mayores de 60 años deberán ser inoculadas con al menos 3 dosis. De lo contrario, no será considerado como un esquema completo de vacunación. Y la EMA, que es la autoridad sanitaria de la Unión Europea, anunció que la vacuna Sputnik, en sus 2 versiones, la versión V y la versión L, puede ser usada para ser inoculada en Europa en esquema completo de vacunación o como un refuerzo de otras vacunas disponibles en la Unión Europea. Esto pone fin a las restricciones que el bloque comunitario le había impuesto a esta vacuna que es desarrollada en Rusia. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con COVID-19, con esta pandemia destacadas también en redes. Preocupa a la OMS que los países ricos acaparen las vacunas de COVID-19. El organismo teme que ante la incertidumbre y la preocupación que ha generado la aparición de la variante Omicron en el mundo, los países más desarrollados aceleren el acopio de vacunas y afecten el suministro global, lo que dificultará también poder poner fin a la pandemia.
OPS, Haití y 5 países más no cumplirán la meta de vacunación. La organización continental indicó que junto con este país, también Guatemala, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Grenada no llegarán a la meta del 40% de sus habitantes inmunizados para el 2021, como lo pidió la OMS. Y es todo en este resumen semanal de COVID-19 la semana en América. Nos volvemos a encontrar a partir de mediados del mes de enero, después de un receso por las fiestas de fin de año. Sigan cuidándose, la emergencia persiste y nos vemos aquí en France 24. Hasta entonces.